Las diferencias que hay entre reclutamiento, uso y vinculación de niños, niñas y adolescentes están dadas no solo desde lo conceptual, sino principalmente desde lo normativo. El reclutamiento forzado, digamos, está vinculado principalmente a las acciones propias del conflicto armado, cometida por grupos ilegales que son los reconocidos por el Estado, que para este caso sería pues guerrilla o paramilitares. Mientras que el uso y la utilización está desenfocado en digamos esa inducción o amenaza que cometen contra los niños y las niñas para la comisión de cualquier delito. Sin embargo, la Corte Constitucional ha dicho que más allá de quien cometa el reclutamiento o la vinculación o el uso de ese niño, niña, adolescente, lo que se debe tener en cuenta es la afectación de los derechos de ese niño, porque desconocer la realidad que vive el país pues sería algo ilógico, y los grupos que cometen uso o utilización pues tienen ciertas características que finalmente comparten con los grupos reconocidos, que son un control territorial, un mando, tienen el poder de intimidar a la comunidad. Entonces ahí en lo que hay que centrarse son las afectaciones que sufre ese niño o esa niña. En la legislación colombiana es importante distinguir el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes como crimen de lesa humanidad y como un delito tipificado en el Código Penal. ¿Por qué es importante esta distinción? Porque los estándares internacionales nos muestran que los niños, niñas y adolescentes que han hecho parte de las estructuras armadas o hacen parte de las mismas, lo hacen sin importar si tienen voluntad de hacerlo o no. O sea, esto quiere decir que como crimen de lesa humanidad, los niños, niñas y adolescentes siempre serán víctimas. A diferencia del Código Penal, donde nos está diciendo es que hay una instrumentalización y una utilización de niños, niñas y adolescentes, y por eso deben ser castigados los adultos que incurran en estas conductas. ¿Cuál es la diferencia que tenemos entre las dos formas de tratamiento? Que mientras en la 1448 vemos esto como un hecho victimizante y los niños, niñas y adolescentes son víctimas, tenemos todas las alternativas de intervención con ellos, desde la prevención, la atención urgente, el restablecimiento de derechos, mientras contemplar esta conducta desde el Código Penal nos ha llevado a ver a los niños como responsables del sistema penal adolescente. Y esto nos lleva a verlos simplemente como victimarios. Es necesario articular ambas visiones y empezar a tener programas preventivos también en contextos urbanos. Es un asunto muy complejo, podemos tener cerca de 1.600, 1.800 niños, niñas, adolescentes en el centro Carlos Lleras Restrepo, pero tenemos un mínimo porcentaje de adultos condenados por haber utilizado ese número tan alto de niños, niñas y adolescentes. Bueno, el reclutamiento, el uso y la utilización en Medellín tienen una relación estrecha con el desplazamiento forzado intraurbano. Finalmente, en muchas ocasiones las familias deben de recurrir al desplazamiento forzado como una medida de autoprotección para sus niños y sus niñas. Lo hemos evidenciado en gran parte pues, del territorio de la ciudad, donde los grupos al margen de la ley pretenden intimidar, amenazar o acosar a los niños y las niñas para que se vinculen a las acciones propias pues, delincuenciales que ellos cometen. Así las cosas entonces pues, ambos delitos son de alto impacto, son una violación sistemática a los derechos humanos y no se pueden desligar el uno del otro. Cuando generalmente hay reclutamiento, uso o utilización, la familia pues se tiene que desplazar, entonces ambos hechos tienen una relación muy importante. El equipo de víctimas de la Alcaldía de Medellín tiene un número significativo de personas que reciben en atención al desplazamiento forzado, donde la causa que las familias referencian es el reclutamiento de sus hijos o el intento de reclutamiento, que si bien no está normado, es decir, no es un delito, el intento como tal, sí pone a ese niño o esa niña en una situación de vulnerabilidad que se exacerba a su vez cuando la familia es desplazada, porque el desplazamiento pone en una situación de extrema vulnerabilidad a esa familia.